Buenas noches, profe. Perdón, buenas tardes. Debajo de la tapa del escáner, ahí pongo. Regular. Pero pues ahí solo es como cambiar el texto. Lo que... Perdón, doctora, ¿no se escucha? Buenas noches, doctora Diana Marcela, no se escucha nada. Hola, hola. Ahí ya. ¿Ustedes me escuchan? Ahí sí ya la escuchamos, profe. En este momento ok. la estoy escuchando, doctora. Ay, vale. Gracias, qué pena. Yo estaba hablando. Ok, entonces me regreso. Les estaba comentando, no sé si me alcanzaron a escuchar eso, que las personas que tienen la sentencia de caducidad por delitos de lesa humanidad, porfa, estén pendientes porque muy seguramente hoy vamos a alcanzar a exponer la sentencia. Bueno, entonces para que estén preparados o preparadas para la exposición pertinente. Les indicaba, tenemos el asunto del lucro cesante. Lucro cesante también me imagino que es un término muy conocido por ustedes, que es básicamente las ganancias dejadas de percibir por la persona, que tenemos unos componentes también como indemnización de vida e indemnización futura, y bajo los mismos términos del daño emergente, también bajo el escenario de muerte y lesión. Muerte es como si la persona no hubiese fallecido, entre comillas, y lesión, la persona vive pero tiene condiciones distintas. ¿Qué pasa frente al lucro cesante? Hay dos situaciones que se deben probar, que son, digamos que, determinantes, y es el asunto en que debo probar la productividad. Acá recuerdo que la semana pasada alguien hablaba, no sé si era este grupo o era el otro, con relación a la productividad de las amas de casa. Esta circunstancia hace unos años por la jurisprudencia, digamos que no era tan pacífica, principalmente en el escenario en que pues se entendía que ellas como tal, las mujeres que se dedicaban a ser amas de casa, no desempeñaban una labor que generara productividad dentro de ese núcleo. Así que se entendía por la jurisprudencia como que el aporte que hacían no podía constituir un lucro cesante. Hoy por hoy, pues en virtud precisamente del enfoque de género que le atiende a todas las sentencias, la reivindicación de los derechos de la mujer, entre otros, ya se entiende que esa productividad que efectúan las mujeres o hombres como amas de casa conlleva sí a un lucro o a un ingreso por parte de la víctima, ya que constituyen, si bien es cierto, su contribución al núcleo no es en dinero, en efectivo, sí es en un trabajo y por ende sería en especie, lo que constituiría también para el cónyuge sobreviviente en el asunto en particular
que podría estar inmerso, por ejemplo, en que tenga que incurrir en algunas circunstancias, como por ejemplo, tener que contratar personas para las labores del hogar o cambiar significativamente sus condiciones de vida. Entonces, todas esas situaciones hoy por hoy sí se entiende que hacen parte del lucro cesante y que por ende también se puede solicitar un lucro cesante en virtud de la productividad que efectúe una persona que, si bien es cierto, no gana, digamos, en efectivo, sí aporta al núcleo y que esa ganancia esperaba se esperaba que se tuviera dentro del núcleo, pues que ya no se va a recibir. ¿Qué cuánto normalmente se considera? Hoy por hoy está la regla jurisprudencial que es al salario mínimo. Se entiende que es como si devengara un salario mínimo. Tenemos, ya les voy a dar el uso de la palabra, tenemos un escenario de dependencia económica, que este también está dado por la jurisprudencia, el tema de los hijos hasta los 25 años y el tema de la vida común, que acá cuando ustedes van a liquidar el lucro cesante va a ser el menor o el que menor expectativa de vida probable tuviese. Y entre esos entonces tenemos unas reglas jurisprudenciales y esas reglas jurisprudenciales entonces llevan a considerar el tema de los 25 años y el tema del salario mínimo. Pero yo debo probar la productividad. Está el asunto de los menores de edad. En principio se entiende que no son productivos, ¿cierto? Y como no son productivos, porque no podría el Estado pensar o presumir que va a existir trabajo infantil, pueden existir excepciones y esas excepciones van a tener que ser probadas dentro del proceso. Al igual, por ejemplo, hay varias posiciones donde de hecho desde la academia se plantea que el menor, entre más cercano esté a cumplir sus 18 años y esté dedicado a labores productivas, podría constituirse una pérdida de oportunidad para considerar que, si bien es cierto, al momento de la muerte, por ejemplo, no estaba efectuando ninguna actividad económica que generara productividad, sí tenía, por ejemplo, una formación para llegar a generar esa productividad. Entonces, bajo ese escenario se puede plantear una especie de pérdida de oportunidad. Les doy el uso de la palabra. Doctora, buenas noches. Magda. Sí, Mauricio, ya te doy el uso de la palabra. Sí, Magda. Magda, ¿estás? Buenas noches, sí. Hola. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es, pues en este momento, pues se está hablando el tema del lucro cesante y pues cómo debo probar la productividad. Entonces a mí aquí pues me genera una duda porque la clase pasada pues se había referido el tema, por ejemplo, de las personas que ejercen la prostitución. Entonces, por ejemplo, ellas, entonces, ¿cómo se equipara frente al tema que usted pues nos refiere, digamos, que la productividad de las amas de casa, pues hoy por hoy se equipararía sus ingresos al salario mínimo? Entonces, ¿cómo sería ese proceso? Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que la prostitución no está prohibida en Colombia. Lo que pasa es que no puede incentivarse porque hay tratados internacionales. Eso, por ende, implica que las personas que se dedican a la prostitución efectúan una actividad lícita y que en ese orden de ideas, si no existe una prueba directa para demostrar el cuánto de lo que devengaban, pues entonces se va a acudir a la regla jurisprudencial que sería el salario mínimo. Pero si, por ejemplo, hay una prueba directa donde demuestre eso, imagínense ustedes, por ejemplo, que se hacen declaraciones contables o alguna declaración de renta, cosas así por ese estilo, que infieran o que le permiten inferir al juez que la persona primero efectúa una actividad productiva que no está prohibida. Ustedes deben ver acá que esta es la tipología. Ya cuando ustedes acuden a la fuente lícita de ese beneficio que conllevó a la lesión, es una situación que tienen que analizar en ese escenario y es frente a las características del daño. Acá ya dijimos, la prostitución no es prohibida. Ok, listo. Que no sea prohibida y que no esté regulada
no signifique que genere una fuente ilícita de cara con la víctima. Por ende, si tenemos la prostitución, una persona que se dedica a la prostitución puede demandar al Estado y pedir lucro cesante. La respuesta es sí. ¿De genera una productividad? También. Que el Estado no va a decir, por ejemplo, que en algún proceso laboral que se reintegre a la persona, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puede incentivar la prostitución y ya nos lo planteó la Corte Constitucional. Pero que cuánto podría devengar si no tenemos pruebas directas que en la práctica o en la realidad difícilmente se tienen, se acuden a las reglas jurisprudenciales, que en este caso sería el salario mínimo. Se presume que toda persona activa productivamente en Colombia recibe el salario mínimo. Así que bajo esa lógica, tú debes hacer el juicio de responsabilidad que conlleve en ese sentido, frente al daño, a estructurarlo y demostrarlo dentro del proceso. Que la entidad puede, por ejemplo, refutar frente al tema del salario mínimo. Eso es una presunción que puede ser desvirtuada por pruebas, ¿cierto? Y ya dependerá de la administración allegar las pruebas suficientes para desvirtuar la presunción. Si no las allega, pues simplemente se va a entender que la persona devenga el salario mínimo. Mauricio, dime. Buenas noches, compañeros. Doctora, buenas noches. Usted nos habla y legalmente está prohibido el trabajo infantil, pero hay unas situaciones particulares que se presentan en este mundo moderno, como por ejemplo el tema de los niños que adquieren un talento para el fútbol y son fichados por clubes deportivos en la edad infantil, y los pequeños actores que hoy en Colombia vemos que normalmente ejercen una actividad en esas producciones, y vemos que no están generando una rentabilidad para su familia, inclusive para ellos. Entonces, ¿de qué forma nosotros podríamos, en estos casos especiales, poder demostrar de que a pesar de que sí están ejerciendo, que hay una prohibición específica del trabajo infantil, pero legalmente se nota que está permitido en este tipo de casos? Esas son las excepciones, ¿sí? Por ejemplo, incluso hoy por hoy una discusión que se da es frente al tema de los niños que son youtubers, ¿sí? Entonces tenemos niños que se dedican a generar contenido audiovisual en las diferentes plataformas. Eso simplemente es demostrar que el menor, o sea, por ejemplo, en los casos que tú planteas son casos relativamente más fáciles de demostrar, porque normalmente cuando ellos suscriben ese tipo de contratos en las industrias creativas, uno como apoderado solicita los permisos pertinentes ante el Ministerio del Trabajo para que se permita el trabajo del menor en una producción. Y de hecho allí cuando tú llegas ante el ministerio, la producción se indica cuántas horas va a trabajar el menor, bajo qué condiciones va a trabajar, bueno, en fin. Esos permisos, cuando se atienden a esas calidades artísticas, no son realmente tediosos, son relativamente fáciles, digámoslo así, y tú lo pactas en los contratos y es súper fácil demostrarlo en la responsabilidad. O sea, tú simplemente allegas el contrato de cuánto el menor, por ejemplo, por esa productividad, por esa producción iba a recibir, iba a ganar, cuánto una persona, por ejemplo, hay menores que no solamente hacen una producción, sino hacen varias porque el talento que tienen es de determinada forma y se le aplica. Bueno, ahí existen unas tarifas cuando uno va a negociar la interpretación de dentro de esos guiones y dentro de esas obras audiovisuales. Eso normalmente tiene unas reglas y unas tarifas. Y esas tarifas entonces están dadas, o sea, el autor, por ejemplo, el intérprete, en este caso, que serían los artistas, los actores, ellos reciben un primer pago que es por haber efectuado su trabajo. Luego, por allá del 2014, ellos siguen recibiendo regalías. Por ejemplo, ahora, de pronto ustedes han visto que esas producciones que se han vuelto a revivir por todo este asunto de la pandemia, bueno, y como estrategia de los canales, eso hace unos años no le generaba regalías a los actores. Ellos simplemente recibían su dinero por haber recibido el pago por su talento, por su interpretación, y ya no recibían nada. Hoy por hoy, luego el 2014 sí reciben. Entonces el menor fácilmente, si
hizo una producción audiovisual del 2015 al 2017, puede estar recibiendo regalías y puede estarla recibiendo luego también. Entonces, eso se entiende en ese caso que está también cubierto por todos los contratos. Entonces, entre esas circunstancias no hay mayores complicaciones desde el punto de vista práctico. ¿Dónde están las complicaciones fuertes? Digámoslo así. Es, por ejemplo, el tema de los youtubers, ¿sí? Y esto es algo que no hay pronunciamiento jurisprudencial, por lo menos que yo conozca, relacionado a cómo entendemos esa productividad del menor, principalmente porque pues cuando está mediada por las tecnologías, el asunto, se puede considerar que sí estamos hablando de trabajo infantil o no estamos hablando de trabajo infantil y que por ende tendrían que tener permisos para trabajar. Esto es, digamos, como una de las incógnitas y que no hay posiciones, por lo menos doctrinarias, encontradas, consolidadas, sino todas encontradas. Unos consideran que no debería existir ningún tipo de permiso ni nada, porque lo que ellos hacen no es recibir por el trabajo que realizan, sino que es recibir como una especie de regalías por la cantidad de reproducciones que tiene su contenido. Entonces, que en últimas no es que ellos estén recibiendo por el trabajo, sino que están recibiendo por las reproducciones, ¿sí? Pero hay otros que consideran que hoy por hoy el tema de ser generador de contenidos sí se considera, digamos, como un trabajo y que por ende debe estar mediado e incluso a nivel internacional se han planteado situaciones que, por ejemplo, YouTube tiene que entrar a generar medidas tecnológicas para evitar que los menores hagan ese tipo de producciones y con ese pueda existir, por ejemplo, explotación infantil o circunstancias por ese estilo. Pero hoy por hoy al interno en Colombia no hay una jurisprudencia que haya debatido el asunto, por lo menos que yo conozca, insisto, y eso genera pues una circunstancia en que va a tener que dentro del proceso demostrarse en cuánto devengaba, por qué lo devengaba, principalmente porque cuando en el asunto de las regalías que se reciben por esas reproducciones y todo este asunto, no es algo que sea, digamos que estándar, ¿no? Sino que eso puede fluctuar. Puede que en un mes sea el video top y haya estado en todas las plataformas, en todas las redes sociales y haya alcanzado un índice altísimo y ahí recibió una muy buena remuneración por parte de YouTube, como otros meses que no tiene absolutamente nada, porque esos son, digamos que esos algoritmos están dados por la inteligencia artificial y eso es manejado en sí como yo siempre los veo como si fueran esas arañitas que se van andando por todo el sistema y van jalando información y van buscando que se genere más contenido. Entonces, allí sí hay una dificultad y es un asunto que ya uno dentro de la práctica, yo por ejemplo sugeriría que realmente no se trata de trabajo infantil, claro, con algunas excepciones, y que más bien se trata de una producción de contenido y que ese contenido, digamos, YouTube puede entrar a controlar específicamente por el tipo de contenido que se produzca, pero eso también va inmerso con el tema de la libertad de expresión y entonces la libertad de expresión debe tener unos estándares constitucionales y convencionales. Bueno, y ahí se derivan toda una cantidad de cosas para que se analice si la conducta realmente era lícita o no lícita y podría generar un lucro cesante. Yo parto del hecho en que sí puede generar un lucro cesante, pero pues es una jurisprudencia que tendremos que ver cómo el Consejo de Estado, en el momento en que empiece a existir, o por lo menos la Corte empiece a existir, algo diga con referencia al asunto. Y sino que es una situación difícil, digamos, que lo diga, porque acá el tema de las redes sociales y el tema de estas grandes plataformas frente al tema de las responsabilidades que tienen, es súper fuerte. Y pese a eso, nosotros no tenemos un ordenamiento jurídico tan fortalecido que nos permita generar algún tipo de responsabilidades. Más aún porque ahí pues se ponen en tensión diferentes circunstancias, ¿no? Entre eso es la libertad de empresa. Otro es el establecimiento de sucursales en Colombia.
sea, todas esas circunstancias se generan que en ocasiones no se pueda buscar la protección de los derechos. ¿Ves? Pero más o menos de esa forma tú vas estructurando el juicio de responsabilidad. Luis, dime. Hola, doctora. Muy buenas tardes a usted y a todos los compañeros. En el mismo sentido, doctora, me iba a referir a las personas que se encuentran privadas de la libertad, ¿sí? Ya han habido pronunciamientos del Consejo de Estado donde frente a fallecimientos violentos de personas que se encuentren condenadas, el Consejo de Estado pues ha determinado efectivamente la responsabilidad del Estado y ha ordenado que en este caso el IMPEC pues pague perjuicios morales y perjuicios materiales, ¿sí? Materiales, pues el daño emergente, indudablemente, pero ha negado el lucro cesante, ¿sí? Atendiendo una situación lógica que es que la persona privada de la libertad no se encuentra laborando, ¿sí? Entonces no puede haber ningún tipo de presunción, ni siquiera del salario mínimo, porque está privada de la libertad. Pero le iba a preguntar lo siguiente, eso respecto de las personas que están condenadas, ¿sí? Que ya fueron vencidas en juicio y su sentencia condenatoria se encuentra debidamente ejecutoriada. Pero ¿hay algún tipo de pronunciamiento, doctora? Estaba tratando de indagar, pero no he encontrado, de pronto usted conozca, ¿hay algún tipo de pronunciamiento sobre personas que hayan fallecido de manera violenta, sí, que el daño pueda ser atribuible al Estado y que se encontraran privadas de la libertad, pero en condición de medida de aseguramiento? No sé si usted conozca algún caso en ese sentido. Bueno, en ese momento se me pierde la referencia, pero básicamente se utiliza la misma línea, ¿sí? Y es que no está generando, porque en últimas no es frente a la situación jurídica que tenga, o sea, situación jurídica penal que tenga, sino frente a la causación del daño como tal. Y es que si está generando productividad, sí o no, ¿sí? Claro, por ejemplo, en alguna oportunidad, en un caso que estábamos manejando, teníamos una persona que había obtenido su libertad condicional, ¿cierto? Y ella se había dedicado a efectuar distintas labores. Entonces, entre esas, era como ser habanista, básicamente, y se dedicaba como a arreglar aparatos, además, como ir a las casas y recibir ciertas cosas, y él las arreglaba y luego las devolvía, bueno, más o menos así, y él recibía pues su remuneración por haber arreglado las cosas. En ese momento, entre tanto, se consideró que había violado su libertad condicional y pues fue nuevamente recluido por unas situaciones ahí también, de otros procesos. En ese caso, por ejemplo, en esos otros procesos que se estaban adelantando y en atención a ese incumplimiento de su libertad condicional, se ocurrió un hecho que generó, él no muere, sino que queda con una pérdida de capacidad. Hay un motín en la cárcel y básicamente se quema todo el cuerpo. El mismo día en que ingresó nuevamente, se quemó todo, absolutamente todo, y empieza a tener pues unas secuelas bien importantes, en fin. Se generaron todos los daños, se demostró la responsabilidad y demás, pero en punto al lucro cesante se llegó a la misma conclusión, y es que, claro, que mientras está en su libertad condicional, ¿cierto? Él podía estar recibiendo un lucro y el lucro estaba demostrado dentro del proceso. Pero ¿cuál fue la lógica que yo planteé como defensora de la entidad pública? La lógica que planteé en ese escenario es que, si bien es cierto, no podríamos hablar frente a la ilicitud de la fuente del daño, sí podríamos hablar que, porque pues hacía sus trabajos, ¿cierto? Era la manera en cómo efectuaba los trabajos, y era que él iba a las casas, bueno, virtud de eso fue que se entendió que había violado su libertad condicional. Y en ese orden de ideas, lo que yo alegué es que había una parte del daño que sí era ilícito. O sea, ese daño que se le estaba causando tenía como una fuente intrínseca, una ilicitud, porque es por la manera en cómo él desarrollaba la actividad. Porque si lo hubiese desarrollado de una forma distinta, pues el discurso hubiese sido distinto, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, el juez de responsabilidad, el juez administrativo, denegó lucro cesante partiendo
del hecho en que el daño como tal tenía una fuente ilícita y que por ende, al tener esa fuente ilícita, por la manera en como él mismo, digamos que alegaba que la desempeñaba y pretendía acreditar una especie de lucro cesante, no podría alegar y podría la administración amparar o pretender, digamos, volver lícito con la interpretación que hiciera el juez frente a la manera en cómo él desarrollaba su actividad. Digamos que bajo esa lógica es que normalmente uno lo plantea, pero, digamos, en gracia de discusión, desde el punto de vista académico, para mí sí pueden haber escenarios donde ese lucro cesante pueda ser reconocido a una persona que esté en ese tipo de situaciones. Principalmente va a depender de qué, de la situación particular, porque si, por ejemplo, hoy por hoy la jurisprudencia constitucional ha discutido mucho el tema de cuando hacen trabajos al interno de las cárceles, que si bien es cierto reciben unos beneficios, ¿cierto? Ellos también han pedido o han empezado a solicitar el reconocimiento de algunos derechos laborales. Y eso en sí mismo podría, en ese evento, uno podría decir, mire, claro, él no estaba devengando un salario mínimo, porque pues eso no son las remuneraciones que reciben, pero sí estaba aligerando una carga que la administración tiene al interno con su personal y ellos están allí privados de la libertad, pero no para ser dedicados a labores propias de lo que sería en el establecimiento penitenciario. Entonces, esa es la lógica que se ha utilizado en los procesos laborales y bajo esa misma lógica, si se presentara esas circunstancias, uno diría, o sea que podemos aquí hablar también en que puede existir allí un lucro cesante, porque de una u otra forma sí existe una productividad por parte de la persona y que no tiene una fuente ilícita, porque por algo le permiten hacer los trabajos al interno. Pero eso de qué va a depender mucho de la situación fáctica que se plantea, principalmente la manera en cómo se realiza la actividad. Esas circunstancias yo creo que son súper importantes de valorarlas para así poder hacer el juicio de responsabilidad. Sí, sí, de todas formas, el asunto da para discusión porque pues, yo me voy al ámbito constitucional, ¿no? Una persona privada de la libertad bajo medida de aseguramiento se presume inocente, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un caso, una situación personal mía que si llegase a presentar, Dios no quiera. Si yo soy funcionario público, me privan de la libertad a través de una medida de aseguramiento. El principio de la presunción de inocencia se mantiene hasta tanto no sea vencido en juicio, ¿sí? Pero estoy privado de manera temporal de la libertad, aunque me presumo inocente. ¿Sí? Si se llegase a producir mi fallecimiento por una situación atribuible al Estado, pues sería un tanto injusto, ¿sí? Sería un tanto injusto no reconocer ese lucro cesante, entendiéndose que la presunción de inocencia no había sido, en este caso, no había sido tal vez derogada por parte en un juicio, si no había sido vencido en juicio. Entonces, yo creería que el tema da para una discusión que no deja de ser interesante, aunque pues indudablemente su posición pues es importante y tal vez la que ha mantenido el Consejo de Estado, ¿no? Aunque No, sin yo estoy embargo, de acuerdo contigo. O sea, académicamente estoy súper de acuerdo, ¿sí? Porque en efecto, bajo esa lógica, uno diría, efectivamente, no tiene por qué presumir entonces el Estado que yo no puedo ser productivo, ¿cierto? Cuando en ese momento yo todavía no se me ha desvirtuado esa presunción de inocencia por la cual estoy amparada. Entonces, yo desde ese punto también estoy de acuerdo. Lo que sucede, digamos, mucho en la práctica, lastimosamente, es esas circunstancias donde uno dice, bueno, pero ¿qué consecuencias trae? ¿Por qué está efectuando las labores? Y mira, esa misma discusión, de pronto no es un caso parecido porque no es desde el ámbito penal, pero esa misma discusión se ha tenido desde hace muchos años. De pronto ustedes en alguna oportunidad han leído una sentencia del DAS. Eso fue creo que por allá como en el 93, si no estoy mal. Una señora que pierde un ojo, bueno, hay un atentado, ella pierde un ojo, es imputable al Estado y ella tiene el 25% de pérdida de su capacidad laboral.
ella recibe las indemnizaciones laborales, bueno, todo el asunto, y demanda al Estado. Y ella pide lucro cesante, ¿sí? Pero el Estado le alega, pero es que aquí no hay lucro cesante porque es que usted siguió trabajando en el mismo puesto que venía trabajando y sigue ganando exactamente lo mismo. Así que usted no es algo que usted esté dejando de percibir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el daño, claro, usted sufrió una lesión, pero yo el lucro cesante usted no se le ha visto disminuido en su ganancia. Eso ha generado múltiples pronunciamientos a nivel doctrinario. Por ejemplo, ustedes revisan el libro del daño del doctor Juan Carlos Henao y él está de acuerdo en que allí no habría lucro cesante, porque no se le cambió esas ganancias que está recibiendo la persona. Pero pueden acudir al libro de la tipología de daños de María Cecilia Macausland, donde ella establece, teoría con la cual estoy de acuerdo, que ella establece que ahí sí efectivamente hay lugar a un lucro cesante, porque esas protecciones que recibe la persona no es en virtud del daño mismo, sino que son otras fuentes del daño. O sea, son otras fuentes que hacen que el daño siga siendo subsistente. Son protecciones distintas. Que ella haya recibido, que ella mantenga en su puesto es un tema absolutamente laboral, porque no se puede desmejorar, ¿cierto? Que ella reciba una indemnización es asunto meramente laboral, pero no significa que ahora ella, con ese 25% menos, vaya a producir lo mismo, que para ella sea exactamente lo mismo, digamos que no es lo mismo. No se escucha. Doctora, nos quedamos sin audio. ¿Ahora me escuchan? Sí, ya se la escucha. Sí, señora. Bueno, voy a intentarlo sin audífonos, a ver si es que me están molestando los audífonos, porque esta tarde estuve todo el día en reunión y no molestaron. Entonces les estaba comentando, esas circunstancias también han sido súper debatidas por el Consejo de Estado, han sido debatidas por la doctrina y son circunstancias que son debatibles. A mi modo de ver, la posición de la doctora María Cecilia Macausland es la más acertada en punto a que genera, o digamos que genera una visión realmente de la realidad fáctica de la persona frente a la causación del daño, más no frente al monto que recibiera, que son dos cosas distintas. Yo puedo discutir el monto o puedo discutir el derecho a recibir ese monto, ¿cierto? Y si yo llevo a la discusión que el lucro cesante solo está determinado por el monto, estaría desconociendo que el lucro cesante es realmente una tipología de daño que busca resarcir los ya previamente causados. Entonces, bajo esa óptica, uno diría, acá discutamos el derecho a recibir el lucro cesante y hay un daño causado, están todas estas circunstancias, y no discutamos si el monto que sigue recibiendo es el mismo. Porque si también nos vamos a en ese mismo escenario, por ejemplo, ¿qué puede pasar con ese lucro cesante futuro? En un evento en que la persona decida o simplemente sea apartada de su cargo, ya no va a recibir esa misma remuneración y llegue a otras circunstancias, ¿será que ahí sus condiciones no van a cambiar? Digamos que esos panoramas son dados y son casos súper discutidos, pero que hoy por hoy, digamos, no hay unas líneas propias, pero que los grandes doctrinantes como el doctor Juan Carlos Henao y la doctora María Cecilia ni siquiera encuentran puntos en común al respecto. Según el doctor Juan Carlos Henao, en un workshop que hicimos y discutíamos el tema, era en la nueva versión de su libro El Daño, va a plantear unas herramientas donde aparentemente cambia ahora de posición que planteó en su libro El Daño por allá, cuando lo sacó en el año 2005, si no estoy mal. Entonces, esas circunstancias son debatidas, pero yo creo que vale la pena debatirlas dentro del proceso y pues pueden servir como elementos de defensa también en el evento de ser una entidad pública, ¿no? Y pueden existir elementos a favor en el evento de ser el demandante. Daira, dime. Doctora, buenas noches. Yo me quedé con una duda en el caso del niño
que es youtuber y que pues en un momento se solicita el lucro cesante por él, eso se podría, primero habría que pensar en cómo se presenta la demanda, porque si la demanda se presenta como trabajador, como empleado o como una persona que trabaja, no habría que mirar cómo se está regulando aquí en Colombia los permisos que establece el Ministerio de Trabajo en el tiempo de estudio y tiempo para laborar, porque normalmente cuando son menores de edad que trabajan, al menos aquí en la costa que se da mucho el mototaxismo, cuando presentan la solicitud por lucro cesante, pues uno lo que alega es que la persona no tenía permiso para conducir. Primero, no tenían el permiso del Ministerio de Trabajo. Y segundo, el tiempo de acuerdo a la labor o de acuerdo a lo que esté trabajando el menor, si está estipulado en la ley. Lo otro que miraría en ese caso es lo que pasa cuando los empresarios presentan el lucro cesante metiendo en la demanda las ganancias que hay en la empresa o las regalías que deja la empresa. Me parecería que sería igual que acá, porque normalmente se maneja el valor de cuánto gana la persona, sea como sueldo, y si no es como sueldo, se mira como el salario mínimo. Y en un caso del menor, si en tal caso se llega a demostrar que tiene los permisos, no se podría mirar por las regalías, porque es un trabajo personal y ya el trabajo él lo hizo, y aquí es una repetición de algo que ya él hizo, es una ganancia adicional. O no sé si estoy equivocada. Pues podría ser, ¿sí? ¿Yo qué diría al respecto? Todo, como tú dices, depende mucho de cómo se plantee la demanda, ¿no? Porque las dificultades realmente, ¿qué pasa? Digamos, el hecho que que generes contenido en redes, no recibes por eso una remuneración en sí mismo, ¿cierto? Sino que cuando recibes la remuneración es cuando has obtenido cierta cantidad de repeticiones o de reproducciones y has alcanzado, bueno, eso cuando las personas deciden volverse youtuber, ellos normalmente se analiza mucho el asunto de cuál sería el algoritmo al cual le quieren apuntar, como las palabras claves, digámoslo así, y eso genera que o tú estés en primero o estés al final. Y pues entiendes literalmente como cuando tú consultas en Google, y yo creo que la gran mayoría no pasan de la tercera página de Google. Entonces, eso más o menos es lo mismo como se ve en YouTube, que hay de hecho estudios donde las personas que tienen mayor cantidad de reproducciones están en mínimo en las primeras 5 videos, que cuando la persona digita las palabras claves aparezcan ahí. Pero entonces eso está sujeto a todos los algoritmos que están dados, aparte por el tema de la publicidad. O sea, todas estas cosas están dadas y van íntimamente relacionadas a cuál sería esa ganancia que va a recibir. ¿Sí ves? Entonces, en ese escenario, si la persona realmente en un principio no va a recibir ninguna remuneración, porque no la recibe, él la recibe es cuando ya empieza a generar esas reproducciones, yo creo que difícilmente vamos a tener una reglamentación de considerar que realmente es un trabajo, pero pueden existir casos donde así suceda. Incluso, por ejemplo, cuando se ha generado, no hablemos exactamente del youtuber, sino que hablemos de estos niños que se han presentado como el factor X de los menores, XS, que han tenido como muchas reproducciones de sus galas desde hace muchos años y han alcanzado unas reproducciones importantes, y de hecho algunos videos se han vuelto virales en su momento. Todas esas cosas, ¿cierto? Eso puede ser por un momento. Ahí es donde está la dificultad probatoria, que eso puede ser simplemente por una semana y solamente ese video. Ya lo otro que hace 5 años fue viral, hoy puede que no lo sea. Y eso genera una fluctuación frente a lo que sería la ganancia que vaya a recibir el menor, ¿ves? Pero evidentemente todo está dado
desde el punto de vista probatorio, de lo que se pueda llegar a demostrar y de la relación que realmente cuando uno suscribe la licencia con YouTube, digamos, normalmente uno tiene el usuario, ¿cierto? Y eso está enlazado con Gmail. Cuando ustedes revisan las licencias, ahí hay unas licencias que son mundiales. Entonces, esas licencias son las que tienen que ver luego de que uno alcance el nivel de reproducción para empezar a recibir, digamos, como regalías, de esa forma, aunque no se llame exactamente así. Cuando empieza a recibir esas compensaciones, ya YouTube automáticamente le envía como una especie de términos y condiciones que en sí trae como una especie de contrato, y cuando esas circunstancias se analizan, le preguntan medidas tecnológicas. ¿Quiere que su video se vea en todos los países? ¿Quiere que esté dirigida a cierta población? O sea, circunstancias que generen que el algoritmo lo pueda ustedes poner en ciertas circunstancias. Y también el tema de la publicidad, porque si ustedes... por ejemplo, ¿por qué YouTube paga? Porque YouTube tiene publicidad. Si no tuviera esa publicidad, pues entonces no se recibiría seguramente el dinero o la compensación. Entonces eso es un círculo vicioso, pero todo depende. Me gustaría darles el uso de la palabra en ese momento, pero por efectos de tiempo voy a suspender las preguntas y más bien vamos a avanzar, porque no me puedo quedar en reparación directa, debo avanzar y me falta hablar de la tipología de daños. Bueno, de daños inmateriales, que es como otro punto donde quiero hablarle del tema probatorio, y con eso, para ver si alcanzamos a que hagan la exposición de la caducidad y que, por ejemplo, mañana a mitad de clase terminemos reparación directa y podamos empezar a hablar de los otros medios de control, porque si no nos cogen la noche. Bueno, y ya en su momento vamos dando las preguntas si subsisten. Bueno, hay unas presunciones también frente al tema del lucro cesante de las personas privadas de la libertad. Se supone que cuando han recibido esa privación injusta de la libertad, se cuenta el tiempo que estuvo detenido, más hay una presunción acá que puede ser desvirtuada como regla, pero normalmente uno la utiliza, que es que se va a recibir como lucro cesante, además del tiempo, 8.75 meses adicionales, que según el SENA, ese es el tiempo que la persona, luego de estar privada de la libertad, se demora en conseguir trabajo. Entonces, esta circunstancia también se tiene en cuenta al momento de liquidar el lucro cesante. Eso es frente a los daños materiales. Ahora, ¿qué sucede con los daños inmateriales? Los daños inmateriales que hoy por hoy reconoce el Consejo de Estado son daño moral, daño a la salud y daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos. Yo les voy a explicar las etapas de una manera muy sucinta. Esto tiene toda una discusión enorme, pero voy a hacer una pequeña síntesis de cada una para que ustedes entiendan los cambios que ha existido en la jurisprudencia. ¿Qué pasa en una primera etapa? Nace el daño moral con el caso Villaveses. Muy seguramente ustedes lo conocen, donde el señor Villaveses considera que se le causó un daño moral por el tema en que no tiene razón o no ha recibido ningún tipo de información de dónde estaban los restos de su esposa, de la señora Villaveses, y entonces aquí la Corte Suprema de Justicia, recuerden que en ese momento la responsabilidad del Estado era asuntos o se determinaba por reglas civiles, entonces acá se analizó por parte de la Corte Suprema si había lugar a proceder a reconocer el daño moral, se habló un poco de monear básicamente las lágrimas, y luego la Corte Suprema de Justicia, de una manera un tanto extraña, lo que hace es nombrar un perito para lograr determinar cuál va a ser el monto a resarcir por el daño moral. Así que por eso ustedes encuentran dos sentencias, una del 21 de julio y otra del 24 de agosto. Luego de haber recibido la prueba pericial, entonces se hace la distinción entre daños indemnizaciones o restituciones o resarcimientos, y pues acá se toma en cuenta un poco el asunto de la compensación y en definitiva el dinero, digamos que no va a reemplazar los restos de la señora Villaveses ni el dolor, sino que lo que va a hacer es compensarle el daño causado
más o menos la jurisprudencia, aunque no lo dice con esas palabras, lo que trata de decir allí es como de una u otra forma el dinero le alegra la vida a la persona y le cambia, y es pues una medida compensatoria para resarcir el daño moral causado. Luego ese daño moral empieza a recibir muchas denominaciones. Por una parte habla del daño moral objetivado, otro del daño moral subjetivado. Bueno, son circunstancias que va planteando la Corte Suprema de Justicia de una manera, digamos, adoptando teorías como la de los hermanos Massow y otra adoptando teorías francesas, y ahí se van dando la jurisprudencia. Al cabo es que luego de transcurrido un buen tiempo, entonces la Corte Suprema de Justicia, luego de una sentencia del 5 de noviembre de 1942, donde un abogado que había recibido unas lesiones decide que existen diferentes tipologías de daño, y en ese caso de daño moral, y habla del daño moral objetivado, subjetivado y un complejo de inferioridad por las cicatrices visibles, que es lo que después ustedes van a ver que llamó la jurisprudencia llamó la jurisprudencia un daño a la vida en relación, y también a la alteración grave de las condiciones de existencia. Luego de esa sentencia se habla que ya vamos a quitar todos esos daños morales objetivados, subjetivados y los complejos de inferioridad, y se va a llamar solamente daño moral, que va solamente con la parte intrínseca de la persona, es decir, con la parte interna de la persona, el sufrimiento, la congoja y desazón. Luego tenemos una segunda etapa que es de 1968 al 2008, donde un primer antecedente, que es en el caso de la flota Magdalena, donde, si bien es cierto, no hace parte de la ratio decidendi de la sentencia, el doctor Inestrosa sí señala que se debe reconocer un daño a la vida en relación, y se deja sentada como primera vez en la jurisprudencia que se habla del asunto. ¿Qué sucede después? Llega, pues ya se plantea en estricto sentido, partiendo que el daño moral es solamente uno solo, ya no acogen la teoría de los hermanos Massow, y continúa o se parte del hecho en que el Consejo de Estado llega en 1993 con un daño fisiológico. Entonces, en ese momento tenemos daño moral y luego empieza a reconocerse el daño fisiológico. Acá en el daño fisiológico, entonces se decía, mire, el daño fisiológico solamente lo puede reclamar la víctima directa. Y es cuando se está hablando con la posibilidad de realizar actividades que hagan agradable la existencia, pero que están derivadas exactamente de una afectación por la ausencia de una extremidad o la disminución en la funcionalidad del cuerpo. De esa manera se entendía el perjuicio fisiológico. Esto, luego en el año 2000, con una sentencia súper famosa del 19 de julio del 2000, en este expediente que ustedes podrán consultar, el Consejo de Estado dice, mire, no vamos a seguir hablando de alteraciones graves de existencia, ni tampoco del daño fisiológico, no vamos a seguir hablando de nada de eso, sino que vamos a hablar de daño a la vida en relación. Y el daño a la vida en relación, entonces, plantea que es frente a la víctima directa e indirecta. Y a diferencia del daño moral que afecta la vida interna de la persona o esa esfera interna de la persona, el daño a la vida en relación afecta la vida exterior de la persona. Y entonces lleva a que ya esas condiciones de la persona se pueden ver afectadas tanto por una afectación a mi honra o a cualquier derecho protegido, como también a la afectación funcional del cuerpo, y que le afecten actividades rutinarias y actividades placenteras. Entonces, antes el perjuicio fisiológico, entonces se entendía que eran solamente actividades placenteras. Piensen ustedes, por ejemplo, una persona cuyo hobby era ir a jugar fútbol, ¿cierto? Entonces, sufre una amputación de uno de sus miembros inferiores y ya no puede volver a jugar.
o por lo menos no de la manera como lo hacía antes. ¿Será que recibe una afectación? Sí. Acá el Consejo de Estado amplía ese daño a la vida en relación y entiende que son actividades placenteras y actividades rutinarias, entendiendo que las actividades rutinarias son, por ejemplo, piensen ustedes en una persona que sufre un daño que es diestra y sufre un daño en su extremidad superior derecha. La manera en cómo se cepillaba, antes solamente era con esa mano, la mano derecha, y luego de haber recibido el daño ya tiene que cambiar sus hábitos y entonces se empieza a tener que cambiar ese hábito y a tener que adaptar su cuerpo a esa nueva realidad. Eso es afectar una actividad rutinaria por parte de la persona. Entonces, es súper importante esta sentencia porque marca un hito que luego lo reconoce la Corte Suprema de Justicia, pero que luego el Consejo de Estado lo desecha. Entonces, acá, ¿quién reclama en el daño a la vida en relación? La persona, la víctima directa, las víctimas indirectas por las afectaciones a actividades placenteras o actividades rutinarias, que están derivadas tanto por los derechos que están siendo amparados, tanto también por esas actividades funcionales del cuerpo. ¿Qué sucede? Hasta ese momento, entonces, ustedes pueden encontrar una diferencia entre estos, fisiológico y salud, y daño a la vida en relación, actividades placenteras, víctimas directas y derivados solo del derecho a la salud. Acá, en el 2000, ya hablamos de daño a la vida en relación y se habla entonces son de actividades placenteras y rutinarias, víctimas directas e indirectas y derivadas de cualquier derecho. Y esta sentencia tuvo mucha cabida porque se explica parte desde el punto de vista académico en que cuando el Consejo de Estado empieza a hablar de daño a la salud, que lo hace en el perjuicio fisiológico y después, por ahí en el año 2011, que ya vamos a ver esa etapa, él parte del hecho o se atiende mucho a las teorías italianas. ¿Y qué sucede en Italia? Por ejemplo, en Colombia, la construcción del daño inmaterial, de estos perjuicios inmateriales, han sido solamente reconocidos por la jurisprudencia. No hay una norma desde el punto de vista positivo que establezca cuáles son los perjuicios inmateriales que se reconocen en Colombia. Por eso es que ha sido tan variable la jurisprudencia y los daños que se han reconocido. Entonces, en ese orden de ideas, bajo esa óptica, nosotros tenemos lo que llaman muchos doctrinantes una pluralidad de daños inmateriales o de perjuicios inmateriales. En cambio, cuando los que parten de esa teoría del daño a la salud parten de la realidad italiana, porque de esa manera es como está prevista en Italia. ¿Y qué sucede en Italia? En Italia, los daños inmateriales, si bien es cierto, no están descritos de manera expresa o taxativa, más bien dentro de la normatividad. Ustedes por ahí encuentran que existe una limitación y es que se establecen que los daños inmateriales solo podrán ser derivados de las afectaciones a la salud. Y esa limitación que se encuentra para poder consagrarlos ha llevado a que la jurisprudencia italiana entonces empiece a generar todo un discurso jurisprudencial en torno a que los daños inmateriales deben estar íntimamente relacionados con esos aspectos de la salud, situación que nos sucede aquí en Colombia, pero que nosotros, producto de esa recepción de teorías foráneas, pues se ha venido cambiando y se ha venido adoptando, desconociendo realmente que nosotros tenemos un sistema distinto. Hasta el año 2000 entonces se reconoció de esa manera, por eso ustedes van a encontrar en muchas sentencias donde se habla del daño fisiológico, el perjuicio fisiológico, el daño a la vida en relación, otras en el daño a la salud, pero esta más o menos ha sido la línea. Claro, ustedes pueden encontrar ahorita una sentencia donde otra vez habla del perjuicio fisiológico en el 2020, porque ese ejercicio lo hice y lo encontré, pero partiendo de la sentencia de unificación que existe, hoy en Colombia esto está recogido y ya vamos a ver cómo lo recoge el Consejo de Estado. Luego de estas etapas tenemos entonces un daño moral donde se mantiene el año 2012 al 2014, se le empieza a denominar alteraciones graves a las condiciones de existencia, que es básicamente lo mismo al daño a la vida en relación.
Y en el año 2011 tenemos unos procesos acumulados donde el Consejo de Estado dice, no, mire, aquí no vamos a seguir llamándolo de esa forma, no vamos a seguir llamándolo daño a la vida en relación, nada de eso, ni perjuicio fisiológico, eso no existe, o sea, esa diferenciación que quiere plantearse desde la academia, eso no es cierto. Aquí en Colombia vamos a seguir hablando de daño a la salud y no más. Eso es lo que nosotros vamos a reconocer. Y esto se va a caracterizar, ¿por qué? Porque no solamente venga por la modificación de la unidad corporal, sino también por las consecuencias que la misma genera. Por ejemplo, piensen ustedes en una persona que ha sufrido, que hoy por hoy esté cuadraplégica y empieza a recibir afectaciones también de tipo mental. Entonces ahí van a tener un daño a la salud también derivado de una afectación a su unidad corporal, que se determina y lo estrecha íntimamente con la pérdida de capacidad laboral. Y valora entonces estas circunstancias en torno a las circunstancias propias de la víctima. Luego ya saca la sentencia de unificación. Esta del año 2011 son unas sentencias, unos procesos acumulados, donde analiza varios procesos y plantea ya ese primer derrotero. Cuando ya sienta jurisprudencia de unificación que se supone que se debe adoptar a partir del año 2014 y establece de manera expresa, en Colombia solo se van a reconocer como perjuicios inmateriales, daños morales, daño a la salud y daño a la vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos. Estos últimos se adoptan en esa sentencia de unificación como un ejercicio del control de convencionalidad difuso que deben hacer los operadores judiciales. Y entonces acá, ya se van a dar cuenta, empieza a plantear esa recepción y esa conducta dialógica con la jurisprudencia de la Corte Interamericana en establecer, por ejemplo, reparaciones simbólicas o medidas de rehabilitación para la víctima. Sí, Carlos, dime. Dos preguntas. Una, ¿cuál es el radicado de la sentencia de unificación? Espérate que acá la tengo que tener. Yo la tenía aquí escrita. Espérame un segundo, yo la busco, que aquí debe estar. Si no está, entonces ya mismito se las envío porque yo la tengo aquí guardada en archivos especiales. Ya se las paso. ¿Cuál es la segunda pregunta? Doc, ¿qué pasa con esos daños que se dan a futuro? Es que me vino la idea con lo que planteaste del daño psiquiátrico que tenía una persona a raíz de un daño físico. O sea, un ejemplo. Ese daño psiquiátrico no se ve al momento de la interposición de la demanda. Esos son daños que se ven en algunos años, pero que igual vienen a raíz de esa conducta del Estado que ocurrió con anterioridad. A lo que voy es que es posible reclamar esos daños que sean como consecuencia, pues, o sea, hablamos de que algo que ya se ven varios años después, pero que vienen de eso mismo. Pues, digamos, No de sé si poderse me hice hacer, se entender. puede hacer. Lo que pasa es que vas a estar sujeto al término de caducidad, ¿no? Y acuérdate que el término de caducidad es al momento del hecho dañoso. Entonces, ¿qué puede pasar? Si tú dejas al arbitrio esa situación, vas a verte en un problema enorme frente a la oportunidad. Por ejemplo, ¿cómo normalmente se hace? Lo que les voy a poner este ejemplo que es puntual. Me contactaron para llevar un proceso de responsabilidad y era una persona que prestaba sus servicios, piensen, como en organizar las maletas y hacer toda una cantidad de situaciones administrativas para los vuelos en una empresa. En ese aeropuerto la policía tenía unos caninos, eran unos perros. Uno de los perros estaba como muy afectado por el ruido de los aviones y se volvió como bastante agresivo. En un momento que un avión estaba despegando, el perro lo que hizo fue ir y empezó a morder a la persona. Se empezó a morderla, le dejó varias cicatrices en su cuerpo, bueno, de todo, ¿cierto? ¿Qué sucede? En ese momento está el hecho dañoso y es que cualquier persona, en virtud del Código Civil, cualquier persona que tiene un animal fiero debe responder por los daños que se causen.
Así establece literalmente el Código Civil. ¿Qué pasa? Se presenta la demanda. La persona, digamos que uno diría, bueno, ¿en qué afectación? Porque ya se van a dar cuenta frente o tiene la persona frente a su salud. Porque la persona siguió normal, caminaba, la persona no tenía, digamos, una mayor afectación en su salud, ¿cierto? Cuando yo tomo el caso le faltaba básicamente un mes para que se caducara después del hecho dañoso. ¿Yo qué hice? El señor me advertía que él sí, digamos, como que estaba teniendo afectaciones psicológicas y que le había cambiado sus condiciones de existencia porque había tenido como una cicatriz súper fuerte en las piernas, otra también estaba en la cara, bueno, situaciones así como muy particulares, y él decía que a él le daba como pena acudir al médico, pues por eso, porque el médico qué atención le iba a prestar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese caso yo no podía ir a hacer una prueba pericial, por ejemplo, de pérdida de capacidad laboral, porque el señor no tenía nada, ¿sí? Simplemente tenía, sí, unas cicatrices súper pronunciadas en el rostro, bueno, muchos que uno diría, cualquier médico laboralista lo analiza y dice, aquí puede existir unas repercusiones a nivel psicológico y generar también unos aspectos de la pérdida de su capacidad en esos aspectos mentales. ¿Qué hicimos? Presentamos la demanda, nos fuimos con la causación de los daños, el señor inició todo su proceso, ¿cierto? Inició su proceso psicológico, el señor realmente estaba sufriendo un cuadro de depresión por esas afectaciones en su rostro, bueno, todas esas cosas. Empezó a acudir al médico, a recibir toda la atención médica. Mientras tanto, yo me fui con la demanda normal y solicité daños morales, daño a la salud y daños a bienes constitucionalmente protegidos. Daños morales, bien, pero ya se van a dar cuenta cómo uno debe alegarlos y luego, en esos casos, ¿cierto? Que no están las pruebas tan fáciles, uno luego puede buscar con un incidente cuando el juez profiera una condena en abstracto. Entonces, ¿yo qué hice? Demostré todo el daño, todo. Con testigos, demostré que él sí tenía una afectación, que ya no le gustaba vestirse de cierta forma, demostré todo eso, ¿sí? Allegué la historia clínica, todo. Pero el señor seguía en su tratamiento. Me sacan sentencia y se logra, digamos, la sentencia que yo buscaba y era que generara una condena en abstracto. Porque claro, en efecto, cuando yo presenté e hice las solicitudes probatorias, si a mí me citaban a presentar por parte de la Junta Médica una prueba que pudiera determinar eso, no iba a tener los elementos suficientes, pues a criterio del médico que lo valoró, para lograr determinar cuál iba a ser la pérdida de la capacidad laboral. ¿Por qué? Porque en ese momento él apenas iba a atender su cuadro clínico y ese cuadro clínico podría seguir variando. Y podríamos tener, como no teníamos antecedentes tan próximos o tan puntuales, podríamos tener unos antecedentes que no fueran tan consolidados. Entonces, en ese escenario se generó esa sentencia con condena en abstracto y entonces ahí ya había pasado un tiempo considerable, yo ya tenía mi prueba de pérdida de capacidad laboral lística para lograr determinar esos daños que se estuviesen causando. ¿Y qué pasa? Allí ustedes pueden solicitar, entonces presentar las pruebas suficientes para demostrar el perjuicio. Y es demostrar, acá ustedes ya en la sentencia demostraron el daño, ¿sí? Demostraron que tienen daño a la salud, todo, pero no le permite al juez cuantificarlo. ¿Por qué? Porque en esta sentencia de unificación, si ustedes notan, cuando el Consejo de Estado empieza a determinar cómo va a reconocerse, lo establece así. Este es un cuadrito tomado de la sentencia. Lo establece de esta manera y dice, mire, yo tengo, si estoy hablando en caso de muerte, y yo lo establezco en diferentes niveles, dependiendo del nivel de relación de consanguinidad que usted tenga. Si usted tiene una afectación conyugal y paternofiliar, le voy a dar 100 salarios mínimos. Pero si usted es un tercero, era su mejor amigo, ¿cierto? Yo le voy a dar 15 salarios mínimos. De esta manera está determinada la consanguinidad en muerte, ¿cierto? El daño moral en muerte.
Pero ¿qué pasa con las lesiones? La manera en cómo está determinada las lesiones es de acuerdo a la gravedad de la lesión. Y esa gravedad de la lesión se determina por la pérdida de capacidad laboral. ¿Ves? Entonces, claro, el juez no podía decirme, el juez me dijo, tiene derecho al daño moral, tiene derecho al daño a la salud, no me reconoció el de bienes constitucionalmente protegidos, pero me dijo, yo no puedo liquidarlo en ese momento, no puedo darle un quantum de cuánto va a ser su perjuicio, porque usted no me allegó esta prueba. Y yo, sí, en efecto es así que yo se la voy a alegar, es en la liquidación. Y allí yo puedo solicitar las pruebas que considere pertinente para demostrar la gravedad de la lesión y simplemente ahí se va a atender a estos niveles. O sea, de esta manera es que hoy por hoy uno debe verificar y pedir los daños morales. Igual, yo la recomendación que siempre les pongo, porque estamos en un estado donde la jurisprudencia en ocasiones está muy permeada por los cambios también a nivel de magistrados, ¿cierto? Yo siempre, y eso es una recomendación que les doy, pidan el máximo, así luego les cambien. Ustedes no, digamos que en eso, como no operan juramento estimatorio ni nada parecido, ustedes aquí simplemente pueden solicitar el máximo, de acuerdo a estas circunstancias, sobre todo cuando estamos hablando de muertes. Y yo siempre le pongo una leyenda al final y es o al máximo monto que reconozca la jurisprudencia al momento, la jurisprudencia o la ley al momento de la sentencia definitiva. Siempre le pongo esa leyenda. O al máximo monto que reconozca la jurisprudencia o la ley en la sentencia, al momento de la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, es tan variado, ¿cierto? Hoy me pueden decir una cosa y mañana me pueden decir otra. Por ejemplo, luego de la sentencia del año 2014, todos los procesos que se han presentado desde el año 2000 hasta el año 2011 pidiendo daño a la vida en relación, que se suponía que se estaba reconociendo por la jurisprudencia, que era ya, uno entendería, una sentencia más que consolidada, 11 años existiendo, ¿cierto? Con esa misma línea le cambiaban el nombre y todo, pero eran las mismas características intrínsecas. Luego del año 2014, esas sentencias que no han sido resueltas empezaron a negarse. ¿Por qué? Porque en Colombia no se reconoce el daño a la vida en relación, sino el daño a la salud en virtud de una sentencia de unificación. Entonces, ante esa inseguridad jurídica, uno como litigante debe buscar por lo menos dejar una ventanita abierta en ese escenario, en que, ok, si usted me cambia la jurisprudencia, entiéndame y dígame entonces que es el máximo monto que usted reconozca al momento de dictar la sentencia definitiva. Y lo mismo yo hago, por ejemplo, siempre pongo una pretensión adicional y es todos los otros daños inmateriales que se puedan demostrar y que sean reconocidos al momento de la sentencia definitiva, cualquiera que fuere su denominación, porque eso le permite a que ustedes tengan una ventana y que luego entonces el juez no se les vaya a sacar es que esto es una justicia rogada y yo no puedo darle lo que usted no me ha pedido. Entonces, como usted no me pidió el daño moral, perdón, el daño a la salud, pues yo no le puedo conceder el daño a la salud. Y hoy por hoy el daño a la vida en relación no se reconoce. Y ya, y sobre todo porque en el Consejo de Estado así lo dice, o sea, dice, en Colombia no se va a seguir reconociendo el daño a la vida en relación. ¿Ves? Entonces, más o menos, esa es como la manera en cómo uno podría entrar a discutir y a buscar que se demuestren todos esos daños causados. Y principalmente en virtud de estas sentencias que lo llevan o están íntimamente ligados con la pérdida de capacidad laboral. Esos son casos que normalmente suceden en temas de responsabilidad y que uno, si no ve con los elementos suficientes para llegar y hacer una prueba, porque ustedes también pueden, por ejemplo, si tienen los elementos y todo, pueden solicitar dentro del proceso, y recuerden que nosotros hablamos de ese dictamen judicial que se hace, no aportado por la parte, sino judicial. Entonces ustedes solicitan que el juez decrete la prueba y en ese momento hacen todo el trámite. Cuando él la decreta, hacen todo el trámite ante la Junta para que resuelva y ya. Entonces, bajo ese escenario es que deben buscar generar unas pruebas fehacientes que demuestren por lo menos el daño en el evento en que no tengan cómo liquidarlo. Y ya luego, pues en virtud del tiempo y de varios elementos probatorios, ustedes luego puedan allegar.
¿Claro, Carlos? Sí, Doc, gracias. Vale. ¿Qué pasa? Hay unas excepciones a los daños morales. Bueno, la sentencia de unificación, desde el punto de vista académico, es una sentencia de unificación bastante desafortunada, porque cierra muchas cosas, o sea, cierra el arbitrio juris del juez, básicamente. Entonces le dice, mire, esta es la regla general, son estos dos cuadritos, pero hay unas excepciones, y es que cuando hay graves violaciones a derechos humanos, estos 100 salarios mínimos pueden ser aumentados, pero lo máximo que usted puede conceder son 300 salarios mínimos. Esto, por ejemplo, se está reconociendo o se está solicitando mucho para el tema de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Entonces, esta es una excepción al daño moral. Regla general, máximo 100 salarios mínimos. Excepción, máximo 300 salarios mínimos. Frente al daño a la salud, entonces, ¿qué nos dice frente al daño a la salud? Nos dice, mire, estas son las características del daño a la salud. Es por la pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, temporal o permanente. Afectación para realizar actividades normales, rutinarias o placenteras. Afectación de factores sociales, culturales o ocupacionales. Entonces, que haya, por ejemplo, en el caso que les comento, esa afectación por las cicatrices en el rostro. Y solo lo pide la víctima directa, no lo pide la víctima indirecta, como en el daño a la vida en relación sí lo pedía. El daño a la vida en relación sí podía las víctimas indirectas. Acá no pueden las víctimas indirectas. En el caso que les comento del perro, solo podía pedir y solo se pidió para la víctima directa, para sus papás, sus hermanos, no se pide el daño a la salud, solamente para la víctima directa. Y si ustedes notan, no es por la afectación a cualquier derecho, como lo tenía el daño a la vida en relación, es solamente frente a la afectación de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica de la persona. Es decir, está íntimamente ligado con el derecho a la salud, con la salud de la persona, más no por cualquier derecho. En daño a la vida en relación, una persona, y se presentaron muchas demandas en ese sentido, una persona que, por ejemplo, la fiscalía había hecho un comunicado diciendo Pepito Pérez fue capturado porque tiene tal o cometió tal delito, bueno, y pasa el proceso y nunca la persona, no le desvirtuaron esa presunción de inocencia, así que fue absuelta. Entonces la persona que hizo fue y demanda. ¿Por qué? Porque se le afectó el derecho al buen nombre y entonces decían, hay un daño a la vida en relación porque ya la gente no me ve de la misma forma, me tuve que ir del pueblo donde vivía, bueno, cosas así por ese estilo, y eso entonces generaba en la persona un daño que en ese momento se denominaba daño a la vida en relación. Hoy por hoy eso no sucede, hoy por hoy solamente es derivado de la salud, no puede ser derivado de la honra. ¿Cómo el Consejo de Estado protegió esto? Es a través de los bienes constitucional y convencionalmente protegidos. Bueno, el daño a la salud, entonces lo mismo, tienen la regla general, es dependiendo de la afectación, hasta 100 salarios mínimos, con la excepción, con algunas excepciones que dependen a la intensidad y la gravedad del daño. Esto es arbitrio juris, el juez determinará cuándo existe o de qué manera está la intensidad y la gravedad del daño. Y lo máximo que se puede conceder son 400 salarios mínimos. Entonces ya tenemos unos topes. Regla general en el daño moral, 100, excepción 300. Daño a la salud, regla general 100, excepción 400 salarios mínimos. Luego ustedes encuentran el daño a bienes constitucionales y convencionalmente protegidos. Acá la regla general es que no se reconocen medidas pecuniarias. Solo se dan medidas no pecuniarias. ¿A favor de quién? De la víctima y su núcleo. Solo no pecuniarias. Entonces, piensen en lo del tema de las disculpas públicas, como todas esas reparaciones simbólicas. Pero hay una excepción, y la excepción es, depende de la intensidad y de la afectación de los bienes constitucionales y convencionales. Esta habla del arbitrio juris del juez. La víctima directa, solo la víctima directa puede pedir hasta 100 salarios mínimos.
siempre y cuando no se haya ya reparado el daño a la salud. Entonces, solo se podrá reconocer medidas pecuniarias a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos en un monto de 100 salarios mínimos, siempre que no sea reconocido el daño a la salud. Si se reconoce el daño a la salud, no hay lugar a reconocer medidas pecuniarias. Puede reconocerse medidas no pecuniarias. Bueno, entonces ustedes a lo último, luego de todo esto, tienen más o menos esta tablita. Esos son como las épocas, las etapas que ha tenido y lo que hoy por hoy existe. Entonces, daño a la salud, bueno, daño moral, internos, criterios, máximo 300 salarios mínimos, daño a la salud, afectaciones físicas, psicológicas o funcionales que afectan actividades rutinarias y placenteras, solo víctima directa, máximo 400 salarios mínimos. Y bienes constitucional y convencionalmente protegidos, son regla general no pecuniarios y excepcionalmente 100 salarios mínimos solo para la víctima directa, siempre que no haya reconocido daño a la salud. ¿Tienen de pronto alguna pregunta frente a este asunto? ¿Alguna duda, alguna inquietud frente a esto? ¿Ya? ¿Sí, Carlos? Doc, una pregunta. ¿Hay en pretensiones de una demanda hay daños excluyentes? O sea, un ejemplo, que por pedir unos yo no pueda pedir otros. No, yo siempre les recomiendo que pídanlos todos. El punto está demostrarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti, ¿cuáles se excluyen? ¿Sí? Se excluyen. Si a ti te conceden el daño a la salud, no puedes pensar que te van a reconocer el daño a los bienes constitucionales y convencionalmente protegidos de manera pecuniaria. Mira, tú en una demanda puedes encontrar daños materiales, ¿cierto? Tanto lucro cesante como daño emergente. Listo. Puedes encontrar daño a la salud, solo para la víctima directa y de acuerdo a esos criterios. Y puedes encontrar daños a los bienes constitucionales y convencionalmente protegidos, pero sin medidas pecuniarias porque ya les reconocieron los morales. El daño a la salud. Si yo le voy a dar un reconocimiento a medidas pecuniarias, no le reconozco el daño a la salud. Esos son los únicos que en ese evento se podrían excluir. Pero el resto, tú puedes tener todos los perjuicios inmateriales causados y probados dentro del proceso y se deben reconocer. No se excluye a diferencia o solo con esa excepción del daño a la salud y de los bienes constitucionales y convencionalmente protegidos. Por eso, yo siempre les recomiendo pidan todo, porque el tema de la jurisprudencia en ocasiones es tan inseguro que es mejor uno pedir y que luego le nieguen a uno no haber pedido y que luego entonces usted peque por defecto y pueda estar metido en un proceso disciplinario por no haber hecho, digamos, la debida diligencia, pese a que partía de un criterio objetivo de la jurisprudencia, pues todas las interpretaciones hay lugar. Por eso, mi recomendación, siempre pongan en esa leyenda, ¿sí? O el máximo monto que reconozca la jurisprudencia o la ley al momento de la sentencia definitiva. Con eso ustedes dejan una ventanita y esa ventanita les va a permitir que en el evento en que cambien los nombres, en que cambie el monto, el que pase algo con la jurisprudencia porque no sabemos, ustedes por lo menos tengan una ventana y le puedan pedirle al juez que entonces reconozca conforme a la jurisprudencia en el evento de ser más beneficioso, ¿sí? Para que no se vayan a quedar. Mira, hay muchas sentencias hoy por hoy que desconocen el daño a la vida en relación. Y es que por 11 años se reconoció y pues tenemos una justicia que no es tan pronta y oportuna y apenas se están resolviendo ahora. Y, por ejemplo, cuando estábamos en el Consejo de Estado, esa era una circunstancia que siempre desde el punto de vista constitucional yo decía, es que creo que deberíamos interpretar la demanda, pero el Consejo de Estado era muy cerrado, sobre todo los magistrados auxiliares, en pretender interpretar la demanda, ¿sí? O sea, esas circunstancias, sobre todo en temas de responsabilidad, son súper fuertes, porque en los procesos de nulidad el juez de alguna manera sí le está dando en interpretar, se aplica más el conocedor del derecho es el juez y todas estas cosas, pero en responsabilidad del Estado no tanto. Entonces, es mejor plantear todos los escenarios posibles, irse con un poquito de exceso y con unas ventanitas ahí abiertas, que en el evento tal en que la jurisprudencia ya al cabo de 11 años diga otra cosa distinta,
ustedes tengan un proceso que puedan buscar al juez que le apliquen esa sentencia nueva y no que simplemente le desechen su petición al momento de resolverse. Por eso es que, por ejemplo, en el externado estamos trabajando, bueno, estábamos, porque ya estamos en otra fase, analizando mucho la responsabilidad del Estado por los cambios abruptos de la jurisprudencia. Eso es un tema de investigación súper lindo que se da mucho y un típico caso es este. El de los daños a la vida en relación. Ese es el típico caso de un cambio de jurisprudencia abrupta donde puede generar responsabilidad y cuyo título de imputación sería la confianza legítima. Al momento en que yo presenté mi demanda, yo tengo una confianza de que me van a fallar conforme a lo que existe. El momento de la presentación, tal cual como cuando yo presento una demanda y está la ley, ¿cierto? Pero pues lastimosamente eso no sucede, es apenas una teoría en construcción y se han presentado algunas demandas ya, pero no ha tenido, digamos que un mayor desarrollo en torno a eso. Yo vi que había alguna otra manito levantada, pero no recuerdo quién era, no sé. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Vale. Ahora, ya vimos dos tipologías, materiales e inmateriales. Sin embargo, el Consejo de Estado ha venido construyendo otra teoría, que es el de otros daños, o de esa manera yo lo denomino, otros daños. Porque no son daños materiales, porque no es ni lucro cesante ni daño emergente, y tampoco son daños inmateriales, porque no está en el daño moral, no está en el daño a la salud, no es bienes constitucional y convencionalmente protegidos, aunque de alguna forma uno podría decir tal vez, pero realmente no lo es por la connotación que tiene, es la manera de repararlos. Y es la pérdida de oportunidad. ¿Y qué significa la pérdida de oportunidad? Es básicamente cercenar la posibilidad a una persona de recibir un beneficio o de evitar un perjuicio. Es cercenarle la posibilidad a una persona de recibir un beneficio o de evitar un perjuicio. Y hoy por hoy en la jurisprudencia se reconoce como un daño autónomo. La pérdida de oportunidad se reconoce como un daño autónomo. Y se han dado distintos elementos para que se considere configurado. El primero de ellos es frente a la certeza de la existencia de la oportunidad, que esa oportunidad sea seria, verídica y real. Yo siempre pongo, por ejemplo, este caso. Piensen ustedes, cuando ustedes apenas estaban iniciando su pregrado, ¿cierto? Piensen en una persona que va en noveno semestre de Derecho y están en la universidad. En ese momento va subiendo las escaleras, hay una teja que está mal puesta, se les cae encima y en ese momento tiene una serie de pérdidas de daños y tiene una pérdida de capacidad. Va en noveno semestre, ¿cierto? ¿Qué sucede? Esa persona, por sus afectaciones, ya se suponía que en ese momento él iba a recibir su título, luego de terminar noveno, décimo semestre, iba a recibir su título y en el bufet donde trabajaba lo iban a subir de categoría, ya no iba a ser abogado junior, sino que iba a ser asociado, ¿cierto? Así que él era simplemente terminando, dando sus últimos pasitos para lograr recibir el beneficio, que era ese, cambiar de categoría y pues por ende también recibir una remuneración distinta. Esta persona no pudo seguir trabajando en la empresa por 6 meses, finalmente la empresa no lo volvió a contratar, se le generaron toda una cantidad de daños por eso. ¿Qué sucede? Él allí puede ir a pedir el daño por la pérdida de oportunidad. Y ahí la oportunidad es legítima porque se puede entender que tenía unas expectativas serias, verídicas, reales y actuales, porque estaba cada vez más cerca de recibir el beneficio. Así que él podría ir y demandar al Estado, ¿cierto? A la universidad, en este caso pensemos que es estatal, por los perjuicios materiales, por daño a la salud, daño moral, bienes constitucionalmente protegidos y también pérdida de la oportunidad.
él puede también pedir porque no se excluye con los otros la pérdida de oportunidad. Esto es un daño autónomo, definido así por el Consejo de Estado. Que ustedes cómo empiezan, que claro, aquí hay un escenario súper importante que uno tiene que analizar y es, ok, ¿hasta cuándo la expectativa realmente se convierte en una oportunidad legítima? ¿Cierto? Y es que esa oportunidad no sea una mera expectativa, dice la jurisprudencia, no se trata de que sea una mera expectativa, sino que sea una oportunidad real, verídica y legítima que tenga la persona. Y de cara con nuestro ejemplo, él podría alegar una pérdida de oportunidad por las condiciones en que se encontraba. Pero cosa distinta sería para la persona que apenas va en primer semestre, ¿cierto? Porque esa persona que apenas va en primer semestre, donde no está trabajando, nada, no podría ir a decirle a la Administración de Justicia, mire, a mí hay una pérdida de oportunidad porque es que yo pensaba graduarme en 5 años y pues ya por este año que sufrí ya no me voy a graduar en 5, ya me voy a graduar en 7 años. Así que hay una pérdida de oportunidad porque yo cuando iba a salir de la universidad yo iba a conseguir trabajo. Ahí tiene una suerte de daño eventual y por ende se cae en esas aguas turbias del daño eventual y desaparecería lo que sería la oportunidad legítima, seria y verídica de la persona. Pero el que está en noveno semestre, donde tenemos unas expectativas reales, ¿cierto? Legítimas, dadas por sus condiciones laborales y demás, sí podría entrar a pedir una pérdida de oportunidad, porque está cada vez más cerca de recibir el beneficio. No de la causación, no de que se pudiera predicar que existe el daño, no, porque está cada vez más cerca de recibir el beneficio. ¿Y qué pasa? Entonces, como cada vez está más cerca de recibir el beneficio, ¿cierto? En el momento en que interviene la actuación de la administración, ese beneficio que esperaba recibir desaparece. Y es imputable por esa actuación de la administración. Y al desaparecer, él perdió esa oportunidad o esa expectativa legítima, seria y verídica que tenía. Y por ende, la conclusión o el resultado es que se le cercene esa posibilidad de haber recibido ese beneficio. De esta manera, entonces, se empieza a construir lo que sería la pérdida de oportunidad. Así que ustedes en una demanda pueden tener todos esos tipos de daños reconocidos por la jurisprudencia. La pérdida de oportunidad se reconoce principalmente, o digamos, no hay una sentencia donde diga, pues por lo menos que haya hecho el estudio, conozca, donde establezca la pérdida de oportunidad de manera excluyente para procesos de responsabilidad médica. Pero en su gran mayoría, donde más se ha desarrollado esta tesis es en ese tipo de casos, en los de responsabilidad médica. En su gran mayoría están dados ahí. Y yo no recuerdo si fue con este grupo o fue con el otro, donde planteaba, por ejemplo, una persona, este es un caso que trabajamos en la oficina, y es una persona estaba, bueno, tenía ciertas dolencias y demás, sobre todo en la parte gástrica, y llega a la clínica y en la clínica le dicen tenemos que practicarle una endoscopia por vías digestivas altas. La endoscopia por vías digestivas altas le iba a él a permitir recibir un diagnóstico y con ello recuperar su salud. En ese momento la administración le dice, el hospital le dice, pero lo que pasa es que la máquina se dañó y entonces no tengo cómo practicarle el examen. La persona finalmente muere por una falla cardiorrespiratoria y se inicia el proceso de responsabilidad. Cuando se inicia el proceso de responsabilidad se hace un dictamen médico donde logramos establecer que, claro, a él, la causa de su muerte no fue el no practicarle el examen, ¿sí? Porque esa no fue la causa directa. La no práctica del examen generó que él no recibiera un diagnóstico y por ende le cercenó la oportunidad de recuperar su salud. Como no recibió un diagnóstico, le cercenó la oportunidad de recuperar su salud. Siempre piénsenlo, digamos, como de una ecuación. Si ustedes tienen tal conducta, tal dolencia, tienen un examen, y ese examen no se practicó, actuó la administración,
saquen del examen y si la actuación de la administración o el daño que se hubiese generado hubiese sido lo mismo, pueden que no estén ante una pérdida de oportunidad. Pero en este caso teníamos una afectación, ¿cierto? Unas condiciones de salud de la persona. Teníamos un examen, que no era que el examen le fuera a salvar la vida. Por eso yo no alego la muerte como el daño, ¿sí ven? Yo lo que alego es la pérdida de oportunidad de recuperar su salud, porque no era que el examen le fuera a salvar la vida. O sea, ningún médico decía, si a él le hubiesen hecho el examen, a él se hubiese salvado. No, porque tenía otras condiciones médicas. No, lo que decía el perito era como el examen le hubiese permitido recibir un diagnóstico y con eso poder recuperar su salud y evitar el desenlace desafortunado que fue la muerte. Así, la jurisprudencia plantea esa pérdida de oportunidad y la hace primordialmente de cara con estas situaciones desde el punto de vista de la responsabilidad médica. Pero son situaciones que evidentemente uno tiene que entrar principalmente a demostrar. Cuando ustedes quieran una pérdida de oportunidad, mi mayor consejo es váyanse con un dictamen pericial. Puede que no de parte, puede ser judicial, pero por lo menos sí con una orientación de un médico al momento de presentar la demanda, para que ustedes sepan exactamente cuál fue el hecho que generó el daño, la pérdida de oportunidad. En este caso, yo no podía alegar que la no realización del examen generó la muerte, no. Lo que podía alegar era no realizar el examen, le cercenó la oportunidad de recibir un diagnóstico y con ello recuperar su salud. Entonces, de esa manera se estructura el juicio de responsabilidad y la causación del daño. Entonces, ahí uno plantea como una especie de acumulación de pretensiones, básicamente. ¿Por qué? Porque uno alega que el daño por una parte, pues dependiendo del caso, podría haber sido la muerte. En el caso que les comento, solo fue la pérdida de oportunidad. Y esa pérdida de oportunidad, se solicita tanto daño a la salud, daños morales, daño a la salud, no, daños a bienes constitucionalmente protegidos y daños morales, buscando ahí, por ejemplo, en los bienes constitucionalmente protegidos, alegando el derecho a la salud, a ser tratados dignamente, bueno, y ya asuntos lentamente constitucionales. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Listo, entonces de esa manera ustedes encuentran lo que serían los daños. Eso como un elemento de la responsabilidad. Acá Ronnie nos plantea, yo tenía entendido según la jurisprudencia que el daño de bienes constitucionales y convencionalmente protegidos se podía reconocer si los daños que se alegan en estos no fueran reconocidos como daño a la salud, más no porque ya fue reconocido el daño a la salud. No entiendo muy bien, Ronnie, la redacción, porque creo que estamos diciendo lo mismo. No entiendo. Dice, se podía reconocer si los daños que se alegan en estos no fueron reconocidos como daño a la salud. Más no porque ya fue reconocido daño a la salud. Bueno, la claridad frente a los bienes constitucionalmente protegidos es que la regla general es que no se reconocen desde el punto de vista pecuniario, pero hay una exclusión cuando estamos hablando de los daños a la salud. O sea, el daño a los bienes constitucionalmente protegidos se puede siempre, pues obvio desde que se tenga derecho a ellos, de manera no pecuniaria. Solo se podrá de manera pecuniaria hasta máximo 100 salarios mínimos y a la víctima directa cuando no se haya reconocido el daño a la salud. De esa manera está expresamente establecido, de hecho en un acta, porque la jurisprudencia en esa sentencia de unificación está el acta, que ya la estoy buscando para poder enviárselas y que ustedes la tengan como referencia. Bueno, a ver, yo la busco por aquí, que yo la tengo acá en los archivos importantes. Ahora, ¿qué sucede con la imputación? Este es otro elemento de la responsabilidad. Tenemos imputación fáctica e imputación jurídica. Esto también son asuntos pues plenamente de un aspecto netamente sustancial. La dimensión fáctica tiene una dimensión
por acción y por omisión. Por omisión acá es donde se habla de posición de garante, por eso ustedes encuentran, por ejemplo, el caso de la responsabilidad del Estado por el hecho de los daños causados a las personas privadas de la libertad, porque existe una relación de sumisión. Y luego tienen este esquema donde se empieza a completar y es una dimensión jurídica de la falla del servicio, riesgo excepcional, daño especial, confianza legítima, y tenemos la ley estatutaria de la Administración de Justicia, que son títulos de imputación jurídicas propias cuando yo pretendo declarar la responsabilidad del Estado frente a la rama judicial. Desde el punto de vista probatorio, ¿qué pasa con la imputación jurídica? ¿Sí? Bueno, la imputación es la atribución básicamente a la administración del daño causado. Entonces yo le estoy diciendo, mire, yo tengo un daño, pero este me lo causó usted, ¿cierto? Usted administración. Y entonces yo voy a analizar una dimensión fáctica y una dimensión jurídica. En la fáctica, entonces acá yo le digo, mire, usted tenía, por ejemplo, un contenido obligacional y usted debía actuar por acción. Y usted me hizo este daño, ¿cierto? Por su actuar. O usted tiene una posición de garante y usted no actuó. Así que hay una dimensión fáctica configurada y hay una imputación. ¿Qué pasa con la dimensión jurídica? Tenemos unos títulos de imputación, que seguramente ustedes los han escuchado. Falla del servicio, riesgo excepcional, daño especial, confianza legítima. Y los propios de la 270. Esos son los títulos de imputación. Mucho se ha dicho de los títulos de imputación. Y ustedes van a encontrar mucha descripción, tanto doctrinaria como jurisprudencial. De cara con el derecho, con el asunto probatorio, ¿qué pasa con la imputación jurídica? La imputación jurídica le corresponde al juez en la sentencia establecer el título de imputación que va a implementar en la sentencia de acuerdo a la valoración probatoria que efectúe dentro del proceso. ¿Eso qué significa? Que la imputación jurídica se deriva es de las pruebas. De ahí es de donde se deriva la imputación jurídica. Y que ¿quién debe determinarla? El juez. No las partes, el juez. Entonces, una pregunta que uno siempre se hace es, como demandante, ¿para qué me sirve saber o, digamos, sugerir un título de imputación jurídica? Le sirve para el estándar probatorio. Porque, como ya lo dijimos, la imputación jurídica la hace el juez en la sentencia derivada de las pruebas. Yo entonces, como parte demandante o demandada, debo entonces tener una lógica, por lo menos desde los hechos, frente a las pruebas y al posible título de imputación que se vaya a dar. Piensen en el siguiente caso. Una persona estaba... bueno, va por la calle, decide tomar un mototaxi, ¿cierto? Cuando toma el mototaxista lleva como un maletín y le pide que por favor lo lleve en las piernas. La persona lo lleva en las piernas. Hay un puesto de control de la policía y les piden que hagan el pare. El mototaxista no hace el pare y sigue, atropella a uno de los agentes, de los policías y sigue. En ese momento el policía lo que hace es disparar y le dispara a la señora, la cual recibe el impacto en su espalda y luego de practicado el dictamen pericial se determina que tuvo pérdida del 40% de su capacidad, porque básicamente fue tal la afectación que se le unió algunas partes del cuerpo que implicaban que en el momento en que ella fuera a defecar, se hiciera por la misma parte en que orinara. Así que esas condiciones que le cambiaron a la víctima le generó un porcentaje considerable del 40%. ¿Qué sucede en la demanda? En la demanda se indicó el siguiente hecho, y es una fuerza desproporcionada por parte de la autoridad. Si ustedes plantean ese hecho dentro de la demanda, ustedes tienen que probarlo, ¿cierto? Y cuando uno habla de la fuerza desproporcionada de la autoridad, es bastante
complejo llegar a presentarle los argumentos al juez de cómo desvirtuar que no se actuó, por ejemplo, en este caso, que el agente fue atropellado y todo este asunto, que se actuó realmente en una especie de legítima defensa. Creo que de hecho alguien en la clase pasada que hablamos de la ilicitud del daño planteamos como una situación parecida, no recuerdo el nombre de quién era, pero recuerdo que generamos ahí una discusión interesante frente al asunto, y era, en este caso, se alegaba hay un exceso de la fuerza, una desproporción dentro de la autoridad. Entonces se decía, si usted me dice que es un exceso de la fuerza, yo le voy a decir, mire, hay un contenido obligacional. En ese orden de ideas hay que una falla del servicio, eso es lo que usted me está alegando y me está indicando eso en los hechos, ¿cierto? Y se supone entonces que usted debe probarme la falla, porque la falla no se presume. Usted debe mostrarme que yo actué de manera desproporcional. Esa afirmación costó la demanda, porque no logró desvirtuarse que la actuación había sido desproporcionada por parte de la autoridad. La suerte de la demanda hubiese sido distinta si no se hubiese pretendido casar el demandante desde el principio con un título de imputación, porque eso iba a depender directamente de las pruebas practicadas dentro del proceso. Si no se hubiese hecho esa apreciación y se hubiesen causado toda la demanda de cara con una falla del servicio, sino que se hubiese simplemente decantado por un título de imputación, como por ejemplo el riesgo excepcional, donde yo le digo, mire, hay un riesgo en la utilización de las armas de dotación y si usted utilizó las armas, usted me va a pretender justificar y romperme el nexo de causalidad porque lo hizo en legítima defensa. Ahora demuestre que yo usted realmente lo puse en esa condición de indefensión para que usted hubiese operado la última ratio que era haber disparado, ¿cierto? Si hubiésemos llegado y la suerte de la demanda o si hubiese presentado la demanda sin casarse con un título de imputación desde el principio, hubiese seguramente prosperado porque las pruebas realmente daban para que se configurara un riesgo excepcional y no una falla en servicio. Por eso, mi mayor consejo es, presenten pruebas hechos de manera objetiva, sin casarse con un título de imputación. En particular, ustedes cuando deben plantear el título de imputación realmente es en los alegatos de conclusión, porque ahí es cuando ustedes hacen lo que llama la doctrina un proyecto de sentencia, donde le dicen al juez, mire, aquí usted, señor juez, debe fallar de esta forma, y entonces empiezan a hacer el juicio de responsabilidad, dicen, tengo daño, tengo imputación fáctica, imputación jurídica, y la imputación jurídica está en torno a esta y a esta y a estas circunstancias que están plenamente demostradas en el proceso, y esa es la manera en cómo usted debe fallar. Allí, en ese escenario, sí deben sugerirle al juez y casarse con un título de imputación, para que el juez le diga, sí, definitivamente la valoración probatoria va de acorde a lo que usted está planteando. Y no luego entren ustedes a decir, no, mire, realmente no fue desproporcionada, sino que realmente lo que estamos hablando aquí es de un riesgo y está dado por la utilización de las armas de dotación oficial, ¿cierto? Entonces, bajo ese escenario, esas pruebas no sugieran ya la valoración probatoria que debe darle al juez a las pruebas de cara con el título de imputación, sino que más bien generen hechos establecidos de manera objetiva, fundamentos de derecho para cualquier título de imputación y con ello llevar, incluso en ocasiones lo que yo hago es plantear como que de las pruebas se pueden configurar distintos títulos de imputación y entonces uno explica cada uno de ellos de la manera en cómo se puede estructurar en los fundamentos jurídicos, ¿cierto? Y luego, en los alegatos de conclusión, como dejé la ventanita abierta, digo, mire, en definitiva de las pruebas se sustrae que el título de imputación que se configuró fue este, y este es con el cual el juez debe fallar, y este es el estándar que debe plantear. Por eso los títulos de imputación jurídica son claves para establecer el estándar probatorio dentro del proceso. Y con ello también la valoración probatoria que le va a dar el juez dentro de la sentencia. ¿Tienen alguna pregunta?
Bueno, ya por temas de tiempo, entonces ya nos está cogiendo la noche con responsabilidad. Entonces mañana hago unos comentarios de 5 minutos más frente a este asunto de responsabilidad propiamente dicho, resolvemos preguntas si existen y porfa las personas que tienen a cargo la sentencia van a exponer en los 15 minutos, entonces por favor estén preparados y preparadas, ¿vale? Entonces si no tenemos más preguntas, dejamos por ahí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctora. Ok. Vale, Ramiro, cuídate mucho, cuídense todos y todas, que estén bien. Gracias, doctora. Feliz noche. Chao, igualmente. Descanse, doctor. Hasta luego. Chao.